Entonces, ¿qué es este espacio y qué es este lugar? Muy buena pregunta. No sé si ya lo han visto a este lugar en los videos porque la propiedad es tan grande y hay tantas construcciones por arreglar que no sé si hemos llegado a filmar todo. Pero este edificio fue construido por mi tío en el año, aquí tengo la piedra con la fecha, en el año 89. Y bueno, son unos locales que han tenido distintos usos a lo largo del tiempo. Voy a dejar que mi papá les cuente un poco más sobre estos locales porque él sabe la historia un poco mejor. La cosa es que este lugar estaba en un estado de abandono y necesitaba un montón de trabajo porque solía tener un techo con teja española colonial. Y habían caído árboles encima, se había roto el techo, estaba entrando agua, todo tipo de problemas. Así que necesitaba arreglos pronto. Ahora creo que fue el año pasado, o tal vez el año anterior, que la comunidad me preguntó si estaríamos abiertos a la idea de renovar este lugar para que la comunidad pueda tener un espacio para organizar eventos y clases y también tener un lugar donde hacer las reuniones de la Fomento, ese tipo de cosas. Y a nosotros nos gustó la idea porque en realidad en otro momento nosotros ya habíamos donado el uso de esta construcción a la comunidad para que puedan tener un destacamento policial. Así que ya llevábamos tiempo prestando el uso de este lugar. Así que nos gustó la idea de que la comunidad pueda disfrutar de este espacio. Así que dijimos, sí, tienen permiso, si ustedes lo quieren renovar, ustedes lo quieren usar, adelante. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Recién se ha completado el techo, que fue un trabajo enorme y quedó precioso. Y esto se está haciendo con voluntarios aquí en la comunidad. Así que, bueno, estamos muy contentos de ver todos los avances. Todavía queda mucho por hacer, pero bueno, les voy contando un poco más. Entonces, para darles una idea de cómo es este espacio, este ambiente, en realidad solían ser 3 locales. Aquí habían 3 espacios, pero el tercero se había construido como una extensión. Esa ampliación, digamos, vino en otro momento, no era parte de la construcción original, y el problema es que no hicieron bien la pared. Yo creo que les faltó hierro, les faltó soporte ahí adentro, porque con el tiempo la pared se craqueó, se partió y se había hundido. Así que ya no estaba estable y no se lo podía salvar, no se le podía hacer un parche, digamos, y arreglarlo así nomás. Así que tomamos la decisión de demoler el tercer local, que en realidad era bastante pequeño, así que no hemos perdido mucho espacio. Pero la idea es que tal vez ese espacio se pueda usar como un patio o como una terraza. En un futuro se le puede hacer como un techito cubierto. Pero tener un espacio al aire libre. Y lo que nos quedaron fueron los 2 locales principales, que eran los más grandes. Esta semana se terminó el trabajo más grande, que era el nuevo techo. Este local solía tener un techo de teja terracota al estilo español, colonial, pero bueno, habían pasado muchos años, se había roto, estaba entrando agua, o sea, no se lo podía salvar. Así que se instaló un techo de metal con chapa roja, trapezoidal. Y bueno, hace unos días tuvieron un asado todos los voluntarios y los trabajadores para celebrar el nuevo techo y todo lo que se ha logrado hasta ahora. Todavía falta un montón. Hay que hacer el trabajo eléctrico, la plomería y bueno, también hay que renovar este baño que ahora los voy a llevar adentro. Un pequeño problemita mientras este edificio estuvo desocupado por mucho tiempo. Alguien decidió venir y usar este baño. No hay agua, o sea, no se puede pasar el agua en este baño, así que nos han dejado una linda sorpresa en el inodoro
papel sucio por todas partes, no sé qué ocurrencia, ni siquiera hay un lugar donde lavarse las manos en este momento. Pero bueno, utilizaron el baño y alguien lo va a tener que limpiar, así que ese va a ser un lindo trabajito, amigos. Entonces, aquí pueden ver cómo se ha ido limpiando el terreno detrás del edificio, porque teníamos árboles, acacias que habían crecido aquí a pocos metros de la construcción. También había un montón de zarza, todo hecho monte. Así que bueno, eso se ha cortado, está más abierto, entra más luz, como pueden ver. Y sí, ahí lo tienen, amigos. Bueno, aquí tenemos como un montecito de ramas y arbustos, todo apilado ahí. En estos días va a venir un camión a llevarse todo esto. Pero bueno, ese ramerío que pueden ver salió de todo el alrededor de esta construcción, de este local. Como pueden ver, ahora está mucho más abierto porque, o sea, el bosque se lo estaba comiendo, amigos. No se pueden imaginar la cantidad de árboles, ramas, arbustos, plantas, zarza, todo creciendo y tomando este espacio, tratando de tomar al mismo edificio. Así que bueno, ahora está más limpio, puede entrar el sol y es un cambio bastante grande. Como pueden ver, aquí el grateus quedó bien podadito. Ok, entonces aquí estamos dentro de los locales con mi papá y bueno, él les va a contar un poquito más de la historia, cómo surgió esta construcción, por qué, qué fue, de qué se trata. Sí, son como dos locales, uno junto al otro, están comunicados. Esto lo construyó tu tío y tu abuela, o sea, mi hermano y mi mamá. En una época funcionó un pool, como ser un pequeño bar que tenían una mesa de pool, de billar ahí, en la época que no había cable y tenían el televisor y agarraban los canales que se podían agarrar aquí con la antena nomás. Tu abuela cocinaba, hacía pizzas, hacía tortas y se vendían acá, ¿no? Funcionó un tiempo, pero después lo tuvieron que cerrar porque mucha gente no puede resistir el tema del alcohol y se toman un par de tragos y se ponen agresivos y había peleas y había todo tipo de situaciones, digamos, que obligaron a ponerle fin a la operación y se cerró. Después también en una época, no sé si fue tu abuela o quién fue, tenían una tiendita de venta de artículos, cosas regionales y algo por el estilo, pero no, yo no estuve involucrado en esa parte. Tu abuela quería hacer acá, había hecho, ahí atrás habían preparado un tremendo horno de ladrillos, porque en aquella época en esta zona no había ninguna panadería, el pan era un problema serio, había que ir hasta el pueblo a buscar un poco de pan. Construyó todo, pero tampoco nunca lo puso en funcionamiento. Entonces ahora Audrey lo ha cedido para que puedan utilizarlo con algún fin para todo lo que es la comunidad. Ya, fines sin lucro, digamos. Sin lucro, ¿ok? Para que se utilice para lo que sea necesario, reuniones, talleres, no sé, enseñarle algo a los jóvenes de la zona, en fin, ya veremos qué se va a hacer. Entonces, como el techo estaba en tan mal estado, se tuvo que hacer todo de nuevo y se está volviendo a recuperar. Y sí, el techo ya está terminado, lo acaban de terminar, o sea que ahora falta colocar las aberturas que existen, pero habían roto todos los vidrios, o sea que le están poniendo vidrios nuevos, se va a pintar, se va a poner bien este paquete, lindo, y acá está. Esa es la historia con esta construcción. Ok, aquí estamos de regreso. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Canadá. Alberta, cambio de panorama. Sí, disfrutando de los días hermosos de verano que estamos teniendo. Ya no quedan mucho, pero bueno, hay que aprovecharlos al máximo. Hoy está haciendo como casi 30 grados acá. Ya está calorcito. Y ya estamos principios de septiembre.
Ya. O sea que ya estamos, como quien dice, en la recta que se va cortando hacia el invierno. ¿Mm? Y un lindo cambio después del frío, del invierno que pasamos ahí en las sierras cordobesas. Estuvo fresco. Estuvo bravo. Pero bueno, ya recuperado yo también de mi problema de salud, o sea que listos para seguir batallando. Así que bueno, hoy un video un poco distinto. Sí, en este video, la primera parte del video, les hemos mostrado unos locales que tenemos en nuestra propiedad y les contamos un poco la historia, por qué se construyeron, para qué fueron usados. Y ahora estamos por darles nueva vida en la comunidad, así que les queríamos contar un poquito más acerca de eso. Así que esta es nuestra primera vez que estamos organizando una campaña de financiamiento colectivo para beneficiar a la comunidad donde vivimos, donde estamos renovando el hotel ahí en las sierras de Córdoba. ¿Por dónde empezamos entonces? ¿La idea? La idea, bueno, para empezar, decir que nosotros, Audrey y Samuel, están donando gratuitamente el usufructo de los locales. Son dos locales juntos, una construcción, están unidos, pero vendrían a ser como dos locales, o sea que ellos están donando para que la comunidad lo pueda utilizar sin costo. Sí, ver qué usos se le va a dar. Entonces, sobre eso tal vez, como ella es la que está encargada de hablar con el grupo de personas que están organizando todo esto en la comunidad, yo medio como estoy un poquito afuera y escucho del margen, como quien dice, o sea que mucho muy embebido no estoy. Entonces la dejamos que Audrey explique un poco mejor. Entonces, bueno, en Argentina he aprendido que a este tipo de local lo suelen llamar un Zoom, un salón de usos múltiples. Y esa es la idea, que sea un salón que puede tener distintos usos en la comunidad dependiendo qué es lo que hace falta. Entonces, esto puede ser un salón de reuniones, un centro cultural, un lugar donde podemos tener talleres para la gente en la comunidad. Y muchos de nuestros vecinos también están muy entusiasmados con la idea de tener talleres y poder enseñar oficios a la juventud donde vivimos, o sea, tener talleres de carpintería o de cerámica. Hay gente que está también en el tema computación e informática y quieren enseñar lo que saben. Así que hay mucha gente que quiere donar su tiempo, compartir sus habilidades y enseñar. Así que esa es una de las ideas que se tiene para estos salones. Y también tener un pequeño museo donde documentar la historia de Villaverna, que es un pueblito alpino de montaña, que fue fundado por suizos, alemanes, austríacos, muchos europeos. Sí. Y hay mucha historia guardada con distintos vecinos que tienen fotos, que tienen libros, que tienen cartas, y sería lindo poder juntar todo eso en un lugar y presentarlo. Se puede también traer de tanto en tanto algún veterinario para que se encargue de los animalitos de la zona. Así, eso es algo que quiero hacer. Campaña de castración y vacunación. Exacto, sí, hay mucha necesidad, que muchas veces la gente no por maldad, sino por falta de recursos, no le presta suficiente atención a las mascotas como tendría que ser, y se puede hacer algo también como parte de todo esto, incluirlo, ¿no? En fin, tantas cosas y tantas ideas, inclusive la gente que mira estos videos puede sugerir, ¿no? ¿Qué le parecería a usted que también se podría incluir como actividades en ese lugar? Espacio. Así que, bueno, el tema es que sí, los salones están construidos, pero están en estado bastante crítico. ¿Deteriorados? Sí, o sea que de momento ya se han empezado a hacer todas las reparaciones y la recuperación del predio.
predio. Ya se le ha cambiado el techo, por ejemplo, tiene el Sí. techo nuevo, pero falta mucho más. Y por eso que esta campaña, para tratar de ver si podemos conseguir que todos aquellos que estén interesados pueden hacer algún tipo de contribución para ayudar a sacarlo adelante lo más rápido posible y que se pueda ya empezar a poner en uso, porque si no son paredes que están ahí en desuso y no pasa nada. Audrey está colaborando monetariamente, por supuesto, con el proyecto, pero claro, es bastante lo que hace falta, y es por eso que se lanza esta campaña para recibir ayuda. Tampoco no hace falta que la gente piense, yo tengo que mandar una cifra sideral. Si la tiene y la quiere enviar, bienvenido sea, pero si no, pensamos que tal vez como el canal y los videos lo miran miles de personas y cientos de miles de personas, si alguno o muchos pueden colaborar con un poquitito, piense que un vaso también se llena con gotitas de agua, ¿no? O sea que no hace falta llenarlo de un chorro y de una sola vez, de un solo golpe. Aquí estamos tratando de que entre todos, un poquito cada uno, podemos llenar el vaso. O sea que se puede llevar este proyecto a buen término, ¿sí? Exacto. Entonces, les cuento un poquito. Durante la primera etapa de trabajo, mucho de lo que logramos se hizo con voluntarios en la comunidad, pero también pagamos mano de obra local, porque queremos ayudar a la gente que vive ahí y también darles trabajo. Y eso se hizo con los fondos de vecinos que donaron su dinero para pagar estos trabajos. Y bueno, se instaló el nuevo techo, como mencionaste. Sí. Tuvimos que demoler una parte de la construcción, una extensión donde la pared estaba caída, craqueada. También se limpió bastante el terreno alrededor de esta construcción. Y se instaló el pilar eléctrico, tuvimos que ir a la cooperativa de luz. Así que avanzamos bastante, pero ahora hemos llegado a la segunda etapa de trabajo, donde les voy a compartir la listita de lo que queremos hacer, lo que queremos lograr. Tranquilo. Toguchi está aquí Siempre con nosotros. apoyando. Entonces, esta próxima etapa serían los trabajos de plomería y la instalación de los sanitarios. Les mostré un poquito la condición del baño, que necesita sus trabajos. También terminar con la instalación eléctrica, todo el cablerío por dentro, las iluminaciones. También las cerraduras o aberturas, como le dicen, puertas. Puertas y ventanas. Y ventanas. Se mandaron a una carpintería a arreglar. ¿Cómo fue Tenemos eso? un carpintero que le donaron, un vecino donó la madera para hacer nuevas puertas. Okay. Y a las ventanas las arreglaron, las originales que teníamos. ¿Ya? También hay que hacer el trabajo de pintura interior, exterior, y hay que empezar a amoblar este lugar para poder utilizarlo. Exactamente. Sí, mobiliamiento básico, digamos, ¿no? Sí. Para poner algunas sillas y cosas por el estilo, ¿no? Exacto. Sí. Y después, bueno, hablemos sobre el tema recompensas. Así que estamos recibiendo donaciones, pero también les queremos dar algo a cambio. Así que ahí en la página web van a poder ver la lista de recompensas que tenemos disponibles. Hay calcomanías, remeras o camisetas, como le digan, las bolsas tote de canvas para ir al mercado, hacer las compras. También tenemos unos artistas que trabajan con madera, hacen tallados, carteles tallados, así que hay unas recompensas más altas que serían trabajos de madera por artistas de la zona. Así que para los que colaboren una cierta cifra, les vamos a dar una recompensa a cambio. Esto, claro, va a ser al final de la campaña. Primero tenemos que lograr todos estos trabajos por delante, y me imagino que para fines de año estaremos listos para empezar a coordinar los envíos. Una cosa que voy a mencionar para que no haya confusión es que no es lo mismo hacer un envío dentro del Valle de Calamuchita o a una persona que contribuyó desde Tierra del Fuego o un argentino en Miami. Así que los costos, como son distintos
y no tenemos cómo saber cuánto va a costar, vamos a tener que contactarnos y coordinar con cada persona para ver sobre el costo del envío. Sí, el costo del envío postal, por cargo, por lo que sea, ¿no? Eso lo tendrá que asumir la persona que reciba el regalo, ¿no es cierto? La recompensa. Exacto. Bueno, fechas, esta recaudación que estamos haciendo, lo vamos a hacer por 2 meses. Estamos empezando el 7 de septiembre, un día sábado, y vamos a estar recibiendo aportes hasta el 31 de octubre. Así que tenemos menos de 2 meses para recaudar lo más posible y poder arreglar esa construcción, beneficiar a la comunidad que tanto queremos. Y sí, ese es el plan. Así que les queremos agradecer de antemano por su interés, por sus aportes. Por su generosidad. Muchas veces cuando la comunidad se une y se disponen a hacer algo en conjunto, las cosas son muchísimo más fáciles. Mire, para darle una idea, este verano acá tuvimos se puede decir una tragedia, con el tema de los incendios. Se quemó una de las partes más bellas de Canadá, que fue el Parque Nacional Jasper. En español sería Jasper, ¿no? Pero bueno, es uno de los 2 parques más famosos que tiene Canadá y del mundo, si se quiere, porque uno es Banff y el otro es Jasper. Se quemó casi el 40% del pueblo, ¿okay? Y por supuesto todos los alrededores. Por supuesto que se va a reconstruir, pero hace falta la ayuda de la sociedad en general, o sea que se pusieron inmediatamente las campañas para, ¿cómo se dice? Hacer una recolección, una recolección de fondos, y ahí intervienen ya todos porque es algo muy grande. Por ejemplo, si usted hace una donación a través de la Cruz Roja, el gobierno federal le iguala su donación y el gobierno provincial también. O sea que, hablando fácil y con números fácil, si usted colabora con $1 de donación para la recuperación y la reconstrucción de Jasper, el gobierno provincial pone otro $1, el gobierno federal pone otro $, y su $1 se convierte en 3. ¿Se entiende? O sea que eso sería muy lindo para esta campaña que estamos organizando ahora, pero no es la realidad. No, es para, como quien dice, dar una idea de cómo funciona a lo largo del mundo, que muchas veces no se puede esperar solo que el gobierno se encargue de todo, ¿no es cierto? Hay situaciones y especiales en nuestros países, en América Latina, que se quieren hacer cosas y no se puede estar esperando de que el Estado vaya a intervenir y esté dispuesto tal vez a colaborar, porque directamente no existe el dinero. Así que entonces lo mejor es hacerlo entre la ciudadanía, la comunidad, es decir, bueno, agarremos el toro por las astas y vamos a tratar un poquitito, como les digo, un chiquitín cada uno, y si hay suficiente, así está compuesta la arena de la playa, por granitos individuales que en la gran cantidad usted lo ve y dice, qué hermosura esta playa, pero cuando lo mira son pequeños granitos que hacen la diferencia, y a lo largo así es como funciona. Así que bueno, eso es el tema que les queríamos comentar hoy. Sí, ¿no? Yo pensé que sería interesante pedirles su ayuda aquí a nuestros amigos en YouTube, porque nos han apoyado tanto ahí en los comentarios con el proyecto que estamos haciendo en Córdoba, y hay tanto interés por el trabajo que estamos llevando a cabo, por la zona. Así que bueno, aquí tenemos una oportunidad de ayudar a nuestro pueblito. Sí. Y si les gusta la idea y si pueden, los invitamos a colaborar. Si no pueden, está bien, no hay problema. Sí, les agradecemos. No es una obligación tampoco, no. Nadie se tiene que sentir presionado, obligado. Es una cosa que cada uno lo tiene que sentir. Si puede hacerlo y lo siente adentro que lo quiere hacer, bueno, enhorabuena. Ahí está toda la información para que puedan unirse a esto. Y como le decimos, no es nada sobre el proyecto que está haciendo Audrey con Samuel en este momento separado. Esto es un tema de la comunidad, y como ya les digo,
se cedió estas construcciones y bueno, vamos a tratar de ponerlas a buen uso. Yeah. ¿No? Exactamente. Sí. Así que bueno, esas son las novedades y esa es la historia con los locales. Así que bueno, ese es el videito de hoy. Les voy a dejar toda la información en la pantalla, también en la descripción del video. Tal vez un comentario con un pin para que puedan encontrar lo que necesitan. Sí, hacelo fácilmente. Fácil. No, sin complicarlo, ¿viste? Hacelo como para personas así, como me gusta a mí. ¿De tu edad? Sí, verlo ahí en la pantalla, en grande, en letras rojas, y a dónde puede colaborar y cómo puede hacerlo, ¿viste? Okay. Nada de andar dándole vuelta al estofado, porque después, si no, la gente se pierde en el laberinto ese de información. Del interweb. Sí, Okay. y se te van las ganas. Ok, está bien. Ok. Bueno. Ahí estamos. Entonces, ¿los dejamos con esto? Sí, y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau, familia. Chao, chao.